AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Hay que ser prudente, que hay que ir construyendo una transición ordenada. En medio de la gran ensalada argentina, tratamos de poner un poco de orden. Habla de una transición ordenada. Transición ordenada. Una forma de surfear el caos. Ese horizonte nuboso que uno veía empieza a despejarse. Transición ordenada. De lunes a viernes, de 10 a 12, en AM530. Espero que todos estemos sentados alrededor de una misma mesa. Diez horas 2 minutos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la transición ordenada de AM530. Hasta el mediodía estaremos aquí en la radio de las madres, en una mañana especialmente intensa, llena de noticias y con una que ocupa principalmente la agenda, que es la situación trágica que se vive en estos momentos en la República Hermana de Venezuela, que está siendo seguida con mucha atención aquí. Sabemos, en la diáspora venezolana de los últimos años hay una fuerte comunidad de nacidos en ese país que vive aquí en la Argentina y que sigue todas estas cuestiones con preocupación, sobre todo por familiares y amigos en el país, en un momento en el que además la perspectiva, por supuesto, es preocupante en cuanto a réplicas, posibilidades de tsunami, bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con estos dos sismos, uno detrás del otro, fuertísimos, por arriba de los 7 puntos, que sacudieron al país en la tarde de ayer y que llevan la cuenta en este momento a 164 muertos, más de 900 heridos y bueno, las tareas de rescate que se están llevando a cabo allí para tratar de encontrar sobrevivientes. Buenos días, señor Sebastián Moquiola, en la operación técnica y puesta al aire, en la coordinación y producción, mi amigo y colega, el señor Gary Castro, Nicolás Pasos, muchas gracias, compañeros. En el streaming que ustedes pueden seguir a través de YouTube está Ailén Pavón, en las redes Vicente Castro y Manon Sanseverino, y en la producción audiovisual Mora Urzagasti, repito, una mañana que tiene esta clase de novedades en el plano internacional. En el plano nacional, hoy por la tarde debería existir una sesión en el Senado en la cual se avance algo desde lo institucional con respecto a Manuel Adorni. En diputados ya vemos lo que sucede cuando se trata de pedir explicaciones a una persona que se ha enriquecido de manera enigmática, por decir lo mínimo. No dan quórum, pero si se trata de darle exenciones impositivas a las multinacionales que vienen a depredar el país, ahí ponen todos el culo en la silla, ¿no? La verdad que produce un poquitito de, creo que la palabra es asco, pero ustedes pueden poner la palabra que deseen en cuanto a las actitudes de los diputados, que para votar que se le paguen millones de dólares a un fondo buitre, corren a sentarse para preguntar por qué Manuel Adorni tiene el dinero que tiene, teniendo el salario que tiene. Ahí empieza, hay que ver, no hay que hacer un circo y esa clase de cosas. Bueno, hoy habrá sesión en el Senado, después vamos a tomar contacto con nuestro periodista de calle que está allí en el Congreso para ver qué panorama hay. Noticias en la tele, noticias en el diario, noticias en el cable, noticias en la red, noticias en la radio. Transición ordenada. Tratando de surfear el caos argentino. 10 horas 6 minutos, estamos aquí en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Vamos a tomar contacto con una colega, una periodista que está en este momento en Caracas, Carolina Izaba, es CEO del portal de noticias ¿Qué pasa en Venezuela? Y saludamos ya mismo en el aire de la 530. Carolina, muy buenos días. Aquí Eduardo Fabregat en la radio de las Madres de la Plaza de Mayo te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenos días para ustedes, mejores para nosotros.
Esperamos que el día trascienda, a pesar de que apenas en un término de 45 minutos ya van 2 réplicas más. Entonces, bueno, estamos, tú sabes, con un pie con el teléfono y con un pie para correr a la hora de algo. Sí, desde ya, bueno, nuestra solidaridad y el deseo de que la cosa mejore, que puedan rescatar la mayor cantidad de sobrevivientes. Como te imaginarás, aquí que hay una comunidad venezolana muy, muy numerosa, se está siguiendo con mucha atención lo que sucede allí. Carolina, ¿cuál es, bueno, nos decías, hay réplicas, qué es lo que se sabe a este momento de datos ciertos? Bueno, los datos ciertos, te puedo decir que, bueno, que el último informe oficial por parte de la presidencia encargada, Delcy Rodríguez, que ella confirma 162 muertos y 971 heridos. Lo que no tenemos son las cifras de desaparecidos, obviamente. Claro. Sin embargo, nosotros a través de nuestras redes de informativa y de nuestras redes de conexión con las comunidades, nos ha llegado muchísimas fotografías solicitando información de familiares, y nosotros, bueno, también colaborando con ellos, ya por lo menos uno apareció, como dice la persona que me contactó, apareció aporreado, pero apareció. Pero ella había dicho hasta a las 6 de la mañana de Venezuela que eran 30 réplicas, ya nosotros tenemos 33 en este momento. Bueno, ya para ustedes saben que aquí la gente dice que hubo 2 terremotos, o sea, todos los organismos encargados de hacer las mediciones dicen que son 2 terremotos, uno de 7.2 y otro de 7.5, pero debo ser responsable de decir esto, nosotros nunca sentimos 2 terremotos, nosotros sentimos uno. Uno largo, digamos. Uno muy largo, y de hecho ellos hablan de 36 segundos entre uno y otro, nosotros nunca sentimos eso, o sea, eso fue largo. Estamos hablando de que fue un terremoto en esas magnitudes por más de 1 minuto. Claro. Y eso evidentemente, además de la profundidad, porque la profundidad fue muy superficial, fue a 10 kilómetros, 13 kilómetros, a esa magnitud. Te puedes imaginar que cualquier estructura, claro, que sobre todo las estructuras viejas, se vinieron abajo. En el caso de como ya el epicentro fue entre el estado en Morón, entre el estado de Yaracuy y el estado Carabobo, que eso es el centro del país. Las zonas más afectadas en este momento, el estado más afectado es La Guaira, y más afectado en todo porque fue donde hasta ahora no se han podido contabilizar la cantidad de edificios colapsados que se vinieron todos abajo, en la zona de Caraballeda, Caribe, Tanaguarena, no se ha podido contabilizar, pero digo también que además de la afectación estructural, es que no ha llegado la suficiente ayuda para los rescates. Claro. Carolina, en el caso... Sí, dime, sí. mamá. No, por favor, sí, me reservo las preguntas. En el caso de Chacao, que es un municipio del área metropolitana de Caracas, allí por lo menos hay 4 o 5 edificios que colapsaron en la zona de Los Palos Grandes, Altamira. Hay un edificio de 2 torres que se vino completamente abajo, que es el que ven ustedes en las redes sociales. Se han podido, según la información que dio el alcalde del municipio, Gustavo Duque, se han podido rescatar 26 personas, lamentablemente 11 murieron hasta este momento. Todavía ellos están en las labores de rescate, no han parado desde la tarde de ayer, no han parado. El tema es los centros asistenciales. Chacao tiene un centro asistencial que se llama Salud Chacao, pero es un hospital muy pequeño, o sea, claro, es un ambulatorio. Entonces hay que trasladarlos a otros hospitales, pero también nosotros sabemos cuáles son las condiciones, no solamente de infraestructura, sino de insumos de esos hospitales. Entonces ahí se genera más crisis. Está en el caso de Caracas, el centro de Caracas, lo que es la zona de la Candelaria, lo que es la zona del casco central de Caracas, hubo muchas afectaciones. En la zona de San Bernardino hay al menos 13 edificios que colapsaron.
porque es una zona muy, digamos que, muy antigua de Caracas, pues. Claro. Todos los reportes vienen con agrietamientos severos, desprendimientos de escombros, de edificios residenciales y comerciales colapsados, y las evacuaciones preventivas, obviamente. Por otra parte, en Valencia, también, que es el centro del país, ha registrado fuertes oscilaciones, daños en fachadas, evacuaciones masivas en centros comerciales, y otros datos relevantes que te pudiese decir, que ya van 33 réplicas. Inicialmente se emitió una alerta de tsunami que luego fue desactivada, sobre todo en la zona del litoral. Uh-huh. Y bueno, está lo otro de la manifestación de países como Estados Unidos, que uh-huh. Está tutelando Venezuela, México, Qatar, Italia y Bélgica, de ofrecer El Salvador. Ustedes en Argentina, el presidente Milei también hizo el anuncio de enviar de equipos de rescate, asistencia humanitaria, pero la gran pregunta que nos hacemos la mayoría de los periodistas en Venezuela, ¿por dónde va a llegar esa ayuda cuando el aeropuerto internacional de Maiquetía está colapsado en su infraestructura? Eso está un desastre allá abajo, porque es el estado La Guaira. Claro. Sí, esa era una de las preguntas que te quería hacer. Sabía que el aeropuerto había sufrido graves daños, entonces tengo entendido que el gobierno de Francia también puso a disposición un equipo de rescatistas, pero claro, la pregunta es ¿qué opciones existen para el aterrizaje de aviones que traigan esta ayuda, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que la alternativa que en este caso tendría el gobierno encargado sería la base aérea militar Francisco de Miranda, que está en Caracas. Uh-huh. Uh-huh. Que es lo que creo yo que pueden hacer, porque el aeropuerto Caracas, eso hacia las afueras de Caracas, no es un aeropuerto que pueda, al menos que vengan en helicópteros, que pueda, porque hay más que todo son aviones pequeños. Claro. El otro aeropuerto que pudiesen ellos utilizar es el Arturo Michelena de Valencia, pero como te dije, Valencia también está colapsada. Entonces llegan a Valencia y tienes que venir por la autopista hasta Caracas, que está aproximadamente, Valencia está aproximadamente a 2 horas y media de Caracas. Entonces esa es la gran pregunta. Y bueno, la situación de los hospitales, anoche veíamos nosotros colegas reportando desde la maternidad, la maternidad más grande de Caracas, que es una maternidad que te puedo decir que yo tengo 56 años y nací ahí, y ya era vieja. Claro. Salían las parturientas con los bebés guindando, las tuvieron que sacar porque colapsó un área de la maternidad. Estamos hablando con Carolina Isaba, periodista de portal ¿Qué pasa en Venezuela? Está allí en Caracas. Te tengo que hacer una pregunta desde el total desconocimiento. ¿Existe algún tipo de antecedente? O sea, que haya este terremoto de esta magnitud en Venezuela, ¿es una anomalía total? ¿Existen antecedentes al respecto? ¿Algo que pudiera preparar a la población de algún modo para una situación? Nada te prepara para esto, pero quiero decir... Es un protocolo como lo tiene Chile, pues, claro, que sabemos que es un país sísmico. Uh-huh. Bueno, mira, yo revisando, obviamente como periodista uno empieza dentro de toda esta crisis, igual empieza a investigar y todo esto. Uh-huh. El último terremoto, nosotros no somos un país sísmico como tal, pero sí tenemos una zona sísmica, que es la zona del estado Sucre por la falla de Cariaco. Uh-huh. Que en el año 94 hubo un terremoto que devastó Cariaco, la infraestructura, sobre todo murieron muchos niños, porque la escuela más grande de esa zona colapsó y murieron muchos niños. Uh-huh. Y eso fue en el año 1994. Uh-huh. El otro terremoto que ayer me decía mi papá, parece que fue como el del 1967, claro, sí. Que fue un terremoto fuerte en Caracas, pero como históricamente como no hay. Sin embargo, en cuanto a la escala de Richter, pero también tenemos que tomar en cuenta
de que estos dos eventos se producen con de 10 a 13 kilómetros de profundidad. Obviamente eso se hace más fuerte, pero revisando un poco la historia, el último terremoto más grande que haya existido en Venezuela fue en el 1900. Claro, sí. Sí, bueno, claramente no existe una tradición que permita que la población pueda tener algún tipo, ¿no?, de conocimiento o de manera de conducirse frente a algo que en lo cual, repito, es como nadie sabe eso cómo conducirse. Eso es impredecible. Pero es cierto, Chile tiene ya un protocolo establecido que le permite afrontar esta clase de cosas. Carolina, inevitablemente tengo que preguntarte por la situación política de Venezuela, que viene de tiempos turbulentos. Vos lo dijiste, el gobierno de Estados Unidos está de algún modo tutelando a Venezuela. Sí. ¿Esto se produce en qué contexto, en qué situación política y social se produce esto, que imagino, bueno, pone una pausa a toda cuestión política, pero es inevitable preguntar en ese sentido? Sí, bueno, mira, si te lo hago desde el punto de vista social, bueno, la gente no tiene, o sea, no espera mucho, ¿sabes? Sin embargo, bueno, después del pronunciamiento que hizo anoche mismo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que nos iba a apoyar, que iba a estar con nosotros, que no estamos solos, que todo eso, bueno, ahí tú puedes decir, bueno, puede ser, pero entonces la tradición también, digo tradición porque se ha vuelto una tradición, o la costumbre de que, bueno, uno dice, ajá, de verdad esos recursos van a llegar donde tienen que llegar. Claro. Eso es una... ahorita tenemos como que un poco más de esperanza porque sí, evidentemente hay más control por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero hasta ahora no podemos decir, porque yo no he visto más allá de la solidaridad y de que van a ayudar, pero un hecho concreto por parte del encargado de negocio, John Barrett, y aquí en la embajada de los Estados Unidos en Venezuela todavía no se ha visto, no ha llegado nada todavía, y las cosas siguen pasando cada minuto en este país, en esta situación, mejor dicho, cuenta, porque es una vida que puedes salvar, ¿sabes? Entonces cada segundo es muy importante, y de verdad que se está haciendo todo lo humanamente posible dentro de con las herramientas, las pocas herramientas que se tienen. Pero hay algo que yo quiero resaltar, y lo quiero resaltar porque a mí me parece muy importante, ¿no? Que ha sido la empatía y la solidaridad ciudadana. Por lo menos en mi edificio viven muchas personas de edad adulto mayor, y el ver que todos los vecinos estábamos pendientes de ellos y que viven solos, porque esa es la otra realidad que tiene que ver también con lo político, porque esos fueron los hijos que se fueron buscando un nuevo futuro y diciendo, bueno, si me voy te puedo ayudar más, mamá, te puedo ayudar más, papá, claro, porque aquí no puedo. Entonces están esos señores solos que son los vecinos que estamos pendientes de. A mí me ha llamado cualquier cantidad de hijos de vecinos o hijos incluso de gente que no es vecina mía, pero mira, ¿será que no me puedo comunicar? ¿Será que me puedes ayudar a ver cómo hago para saber? O sea, ahorita estamos en un estado no solamente de conmoción, yo todavía no salgo de mi shock. Claro. Yo hice una entrevista hace unos minutos y durante la entrevista hubo una réplica. Claro. Entonces tú dices, bueno, suelto el teléfono o salgo corriendo o continúo con la entrevista, pero es importante decir que hay valores que a raíz de esta, lamentablemente que fue a raíz de esta tragedia, se han ido recuperando, porque esa es la esencia, la verdadera esencia del venezolano, por génesis. O sea, nosotros somos solidarios, somos chacharacheros, somos hasta confianzudos, ¿sabes? De que la gente cuenta con uno y tú mira, tranquilo, y lo conoces y a las 2 horas lo invitas para tu casa, ¿sabes? Entonces, eso es la esencia verdadera del venezolano. Carolina, te agradecemos muchísimo la información, seguiremos muy atentamente desde aquí nuevamente la solidaridad y el afecto de los argentinos hacia el pueblo venezolano.
que la está pasando muy mal y que esperamos que, bueno, que de aquí en más venga la reconstrucción y poder salvar lo más posible y sobre todo eso, salvaguardar la mayor cantidad de vidas. Así que te agradecemos el tiempo en este momento tan difícil. Estamos a la orden, cualquier cosa, a través de nuestras redes sociales también pueden estar pendientes, porque nosotros tenemos 17 corresponsales en todo el país, y entonces ellos, cada uno en sus regiones, está enviando a través de las redes sociales QPEB-, tanto en Instagram como en X, y bueno, nuestra página web, quepasaenvenezuela.org. Carolina, te mando un gran abrazo, muchas gracias por este rato. Igualmente, para ustedes, muchas gracias por estar pendientes de nosotros en Venezuela. Así seguiremos, muchas gracias, adiós. Carolina Izaba del portal ¿Qué pasa en Venezuela? Dando un poco un retrato de una situación que sigue en desarrollo. Esto sucedió ayer y los terremotos traen réplicas y obviamente está todo el pueblo venezolano en alerta. Se han ofrecido ayudas internacionales. Por suerte Donald Trump no preguntó primero por el petróleo, no fue su primera, o quizás sí fue su primera preocupación, probablemente haya sido en privado, se abstuvo de hacer algún tipo de manifestación en ese sentido, pero uno lo imagina, lamentablemente uno imagina lo peor con Donald Trump. Esperemos que esa ayuda que promete llegue. También podemos decir que aquí en Argentina esperemos que no envíen material para reprimir a posibles manifestaciones populares, que es lo que le encanta y es lo que hizo el gobierno de Javier Milei con otros países, Bolivia para más datos, pero bueno, que surja lo mejor de la especie humana en este momento y no lo peor. Y por supuesto desde aquí enviamos un gran abrazo a toda la comunidad venezolana muy numerosa que existe en Argentina y que está siguiendo con atención y con dolor lo que pueda estar pasando con seres queridos que están allí en su país. 10:23, vamos a hacer una pequeña pausa comercial en la transición ordenada de AM 530. Gracias. Cerrar la canilla, abrir la puerta, bajar la escalera, correr el bondi, cargar la sube, llegar tarde, apurarse, correr otra vez, no parar un segundo. Para el caos, prende la radio. Transición ordenada. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Librería El Aleph presenta El Libro del Año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él
ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Transición ordenada, tratando de surfear el caos argentino. La tarde está cayendo en tus ojos, un auto en el vacío y la niebla otra vez, un rumor debajo de la piel, casi sin querer. Estamos en camino entre los espejismos, deslizándonos, hay sombra alrededor. Vemos pasar montañas de piedra otra vez. Por favor, no leas el cartel, anuncios de ayer. No puedo esperarte hasta fin del siglo. No me asustan los desvíos, los puentes. Solo quiero seguir acercándome, acercándome. Solo puedo encontrar ese paraíso acercándome, acercándome. La preciosa voz de Isabel de Sebastián en esta versión del año 2013 de En Camino, canción que apareció en Signos del año 1986 y en el cual ella tuvo participación, fue co-compositora junto a Gustavo Adrián Cerati de este temón de Signos, y que encuentra una versión, bueno, canta Isabel de Sebastián, el mundo debe detenerse a escuchar, una de las enormes cantantes que nos ha dado el rock argentino. 10:29. Es interesante lo que se pregunta Lobo de Álvarez en el 11 3200 0530, el WhatsApp de la AM 530. ¿Qué tendrán que ver las explotaciones petrolíferas de todo tipo con estos terremotos? ¿El fracking tiene consecuencias? Sí. Bueno, no es lo mismo fracking que explotación petrolera, pero claramente, cuando suceden esta clase de hechos aparentemente azarosos de la naturaleza, nada es azaroso en la naturaleza. El ser humano viene dedicándose a destruir el ecosistema a conciencia, sin ningún tipo de control. Lo que está sucediendo en la Argentina, la ley de glaciares, este tipo de el super RIGI dándole exenciones impositivas a infinidad de multinacionales que van a venir a depredar la República Argentina, a la minería, a cielo abierto, a destruir, bueno, fuentes de agua natural, potable, como los glaciares. Son otra demostración de eso. El ser humano no ha mostrado ningún respeto por el planeta y el planeta responde. El planeta, bueno, muestra las consecuencias de la irresponsabilidad que hemos tenido como humanidad frente a los cuidados que tenés que tener con este planeta, que es el único que tenemos. Y que, bueno, si jodés, de repente sucede que en Venezuela, donde no es habitual que haya sismos, se produzca un terremoto de estas características. No es transitivo, no es una consecuencia directa, pero sí la pregunta, Lobo, que decís, me pregunto, boluda pregunta, no es una pregunta nada boluda, ¿no? Todo tiene relación, y si seguimos jodiendo con el medio ambiente, pues el medio ambiente va a mostrar las consecuencias de ello. 10:31. En medio de todo esto se está llevando a cabo
Un torneo en el cual algunos prejuiciosos dicen son 22 boludos corriendo atrás de una pelota. Señor, usted no está entendiendo la belleza del fútbol, que nos permite además otras bellezas musicales como esta. Escucha, ahí está, claro que sí, L'estate italiana. Hasta lindo nombre tiene la canción. Un gran nombre, una gran canción. Un gran mundial más o menos, porque nos quedamos ahí a las puertas de un bicampeonato. Pero cómo no recordar una y otra vez a Italia 90 y a ese evento que sí nos convierte la cabeza un poco en una pelota. Pero bueno, es un rato nomás y repetimos, no vamos a borrar nuestras realidades simplemente porque nos encante el fútbol. Obviamente, para hablar de estos temas, tenemos que saludar al aire de la transición ordenada a nuestro amigo y compañero, el señor Elio Pipo Rossi. Muy buenos días, Elio, ¿cómo andamos? Estimado Edu, buen día. Sí, claro, escuchame una cosa, todos los tipos sacándose fotos, los líderes mundiales, se anuncia que va a ser el mismísimo Trump el que le entregue la copa, digo, a la cuarta, ahí nomás tirate la cuarta. ¿Cómo no entusiasmarse? ¿Por qué no entusiasmarse? Déjennos soñar. No, pero además no hay el que te dice que viene de fuera del fútbol y que es un outsider del fútbol y a que a él no le interesa la política, ya sabemos lo que está haciendo contigo. Ya sabemos lo que está haciendo contigo. Pero bueno, ahí vamos. A ver, ¿viste que siempre se dijo la radio es servicio? Sí. Bueno, vamos a hacer en este momento son las 10:33 de la mañana. Esto es no sé si señora Moquiola tiene algún tema musical de servicio, no me imagino qué cortina se me está ocurriendo en este momento. Me hace montoncito con los dedos, Moquiola. Me hace como un ¿qué cobrás? ¿Qué cobrás? Como deberían haberle dicho al que no echó al inglés que se tapó la cara. Viste que si sos paraguayo y te tapás la boca, te echan. Si sos inglés y te tapás la boca, siga, ¿no? Entre las muchas cosas que vemos del mundial. Ahí vimos, viste que hay árbitros, no es que esto esté arreglado y que el tipo, el árbitro de ese partido haya recibido una montaña de guita para no echar al inglés. No. Son permeables, son permeables al poder. Saben que hay camisetas más pesadas que otras. Saben que la camiseta tiene incorporado al sistema que la camiseta de Inglaterra. Hubiera pasado lo mismo con Argentina, Eduardo. Si vos te imaginás a Messi tapándose la boca contra un tipo de Ghana, no lo echan, es contrafáctico, pero yo creo que esos árbitros no es que sean corruptos, infames, cuélguenlos o quémenlos en la hoguera junto con los dólares mal habidos. No, son tipos chupaculos del poder. Claro, lo ven a Bellingham y dicen, no, no lo he hecho, ¿cómo lo voy a echar? Exactamente. Después no dirijo un solo partido más del Mundial. Después no dirijo más, exactamente. Lo que no saben es que de este modo tampoco van a dirigir más, pero el servicio ya lo prestaron, Eduardo. Claro. El servicio ya lo prestaron. Y hablando de servicio, bueno, está bien, señor Emocchio, usted póngale alguna musiquita esa de espera de consultorio, solo para ansiosos, Eduardo. A ver. Solo, viste que te dicen, ¿y por dónde venimos? ¿Con qué jugamos? Ya se sabe que no hay final con Brasil. Claro. Entonces, lo único que nosotros le dijimos aquí a la muchachada es que si España, Francia, Brasil y Argentina llegaban primeros por sus zonas, si les iba bien a esos cuatro, eran los cuatro que llegaban a semifinales en función de la llave. Pero primero tienen que salir primeros. Claro. España, Francia, Argentina y Brasil. Daría toda la sensación, veremos qué pasa el viernes, de que estos cuatro van a llegar primeros. Hasta ahí, lógica pura, no dialéctica pura, como decía el polaco Goyeneche, en Chau no va más. Hasta ahí lógica pura, porque el fútbol es lógico a la larga, es lógico a la larga. Lo que puede pasar es que, bueno,
Corea lo cae a pelotazos a Sudáfrica, vayan 25 minutos del primer tiempo, y decir, ¿cómo no está ganando Corea 5-0? Y de pronto, ¡pácate! 1-0 Sudáfrica, y adiós Corea, adiós. Entonces, solo para tipos que están muy ansiosos, futboleros termos que están muy ansiosos, Eduardo, si hoy estuvieran definidos los 16avos, Alemania jugaría con Paraguay, Francia jugaría con Suecia, Sudáfrica y Canadá juegan, porque este es uno de los que ya está resuelto, son dos grupos que están resueltos. Ese ya está, Canadá, Sudáfrica, Canadá. Exactamente, exactamente. Países Bajos jugaría con Marruecos. ¡Upa! Ese es un lindo partido, ojalá se diera, ¿no? Y bueno, está bien, ahí veríamos de qué están hechos los marroquíes en este campeonato, papá. Falta definirse porque es la zona de Japón que también puede entrar. Portugal jugaría con Ghana. España jugaría con Austria. Estados Unidos, que ya está clasificado, con Bosnia, que ya está clasificado. Esa también es una... claro, no sería, sino que será. Es y será. Egipto con Corea del Sur, todavía está, digamos, ahí peleando un eventual tercer puesto. Brasil con Japón, Costa de Marfil, Noruega, México con Escocia. Bien, qué mal juega Escocia, qué cosa, mira que uno los quiere tanto a los escoceses, pero parece que en la pausa de hidratación se clavan unos whisky, porque no, fue realmente, fue muy pobre la performance de los escoceses. Sí, el fieraje, pareció que un 0-3 estaba bien. No, los regalos, pero eso... Los regalos al Vini Junior, el primer gol es, che, loco, déjense joder, no podés. Sí, pero bueno, yo digo una cosa, acá es donde los tipos, es el gran fracaso de las bibliotecas, de los tipos que creen que resuelven todo en los papeles, los entrenadores me refiero, ¿no? Sí. Hay que salir jugando, siempre hay que ser... No, inepto, no, maldito si está Vini merodeando el área, no salga jugando. Y si el 2 y el 6 tuyos son dos tipos que a lo sumo pueden pecharse contra el otro, tirarle los kilos encima, pero son unos ineptos con la pelota en los pies. ¡Patea! Dividí, inútil. Tirala para arriba. Inglaterra, Cabo Verde, Argentina, Uruguay. Hoy, si esto terminara hoy. ¿Lo podemos convocar a Pedro Pablo Pasculi? No. Debe estar un poco viejo, Pasculi. No, pero lo vi en la foto, en una de esas fotos, viste, que aparecen todas las estrellas, las leyendas. Está Dolape, Pedro, como yo, está Dolape. Está Dolape y es rarísimo verlo Dolape, porque vos lo veías el pelo largo, viste. Claro. Bueno, han pasado 40 años de aquel partido. Han pasado 40 años. Australia jugaría con Irán, y aquí tenés otro aspecto de que echa por tierra aquello de 22 tarupits corriendo detrás de una pelota. ¿Vos sabés lo que es ser jugador de Irán hoy en Yanquilandia? Claro. Bueno, de hecho hubo un comunicado de los jugadores, ¿no? Diciendo de las pésimas condiciones a las que han sido expuestos, de que pueden llegar apenas 24 horas antes del partido, los dejan entrar y lo deben dejar entrar rodeado de marines, ¿no? Ese rasgo político que muchos hacen muchos esfuerzos por ocultarlo, pero existe hoy en este mundial. Pero parece la película de Rocky, ¿cómo se llama? Stallone. ¿Te acordás que actuó el cordobés, el Ocho Ardiles, en aquella película? Escape a la Gloria, Escape a la Gloria. Sí, claro, claro, pero aquello era ficción, para los que no son teenagers y que están escuchando del otro lado, saben de lo que estamos hablando. Los teenagers eran un equipo de la libertad, digamos, del mundo libre occidente, jugando contra los nazis. Claro, estaban en un campo de concentración. Stallone era el arquero. Esa película la vi en el Fénix de Flores, ¿podés creer? La vi en el Fénix de Flores cuando era cine todavía. Escuchame una cosa, ¿ves lo que nos permite la magia de la radio y este microclima? Porque, digamos, aquellos que dicen que el mundial son 22 guayos corriendo atrás de una pelota, es porque, bueno, muchachos, lo lamento por ustedes, ¿qué querés que te diga? Gran trabajo actoral de Ardiles en esa película. Tremendo el pitón con esa cara. Bueno, Stallone, ¿qué querés? Stallone. No, pero además Stallone pésimo como arquero. Claro. 2 o 3 pelotas que se tira.
pero no tiene la menor idea. Pero bueno, está bien. Era el rol que le tocaba, claro. A ver, Edu, vos me preguntás, me adelanto a una eventual pregunta. ¿Juega Messi el sábado? Claro, ese es el... Conociéndolo a la Fiera y conociendo los antecedentes, yo te diría que va a jugar, pero de ninguna manera va a completar los 90 minutos. Claro. Pero de ninguna manera. En todo caso, la incógnita es si juega desde de principio. Entrada o los últimos 25. Uh-huh. ¿Viste cómo lo tiró ayer Ancelotti a Neymar? Sí. Lo tiró cuando después partido de la pausa resuelto, claro, ¿no? Un momento en el que para poner a este Neymar, notoriamente falto de fútbol, pero es Neymar, lo pone cuando ya está ganando 3-0 y que bueno, gane minutos, ¿no? Sí, y además no corres riesgo, porque los escoceses ni pegaron. No, claro. Los escoceses ni pegaron. Yo creo que yo tengo para mí el mejor recuerdo de los escoceses, es decir, si yo tuviera que elegir una hinchada, si yo fuera a un mundial como hincha, uh-huh, y tuviera que elegir una hinchada para seguir, digamos, elegiría Escocia. Es el jolgorio trasladado. Eduardo, les importa un pito, uh-huh, nada, cómo salgan los partidos. Inclusive puede ser que estén completamente en otra cosa. ¿Viste como los barras bravas que miraban al revés? Pero estos están bebiendo. Claro. Están bebiendo un scotch 100% no sé qué, porque yo no entiendo nada de whisky, pero digamos, solamente Escocia, vos sabés, Elio, hagamos otra deriva, porque total, para demostrar cuánto te permite el tema de la pelota, Escocia produjo de manera lateral, produjo una de las anécdotas más lindas relacionadas con el rock en la Argentina, porque en el 78, que Escocia jugó el Mundial 78 en Argentina, no le fue muy bien, pero tuvo un partido que ganó, que fue, ya no me acuerdo bien cuál, pero eso provocó una visita de Rod Stewart, que vino siguiendo a su equipo como buen escocés, y en esa visita Rod Stewart lo llevan a morfar una noche a un restaurante y qué sé yo, y estaban comiendo y caen dos amigos de lo ajeno, armados, a llevarse todos los bienes. Esto lo cuenta. ¿Acá en Buenos Aires fue eso? Esto fue acá en Buenos Aires. Gary, ¿cómo es que se llamaba el manager de Antoni? Peter de Antoni lo había llevado. Peter de Antoni, pobrecito. Estaba con Rod Stewart y un par de guardaespaldas o alguien así, y lo tira a Rod Stewart abajo de la mesa, ¿no? Y dice, no tiren que este tipo vale $1 millón. O sea, esa clase de cosas también. Rod Stewart se cagaba de risa porque decía, bueno, una experiencia más en una vida llena de experiencias. No pasó a mayores y de hecho creo que ni se quedó al tercer partido, pero no por el atraco, el asalto que sufrieron esa noche, sino porque, bueno, la selección de Escocia era un poco como esta, ¿no? También decía, dale, estamos jugando al Mundial, ya está. Pero escuchame una cosa, los escoceses en París en el 98, Eduardo, si yo pudiera pactar con el diablo y volver a vivir una experiencia, es la noche, la eterna noche posterior al partido inaugural Escocia con Brasil. Creo que jugó un partido de mierda, pero espantoso, 0-0, 1-1, una porquería, pero la noche no se terminó nunca, Eduardo. Con los escoceses invitándonos a los argentinos a beber. Yo te digo una cosa, yo me considero un tipo, qué sé yo, en mi casa, yo soy hijo de obrero, mi viejo trabajaba en un frigorífico, a mí yo no sé lo que es tomar Coca-Cola o refresco, yo tomaba vino con soda, entonces me considero vino de mesa. Un tipo, vino de mesa, el clarete, total. Viste que te lo traían de Mendoza y lo rebajaban con agua en Belleville, y encima tomabas con soda. Ahora, yo me considero un tipo con cierto mínimo aguante, digamos, en ese sentido. Es imposible seguirles el ritmo a cualquier escocés medio. No, olvidate. Imposible. Olvidate, sos totalmente boleta, pero bueno, perdonen todo. Es un elixir. No, están genéticamente preparados. Hay que rendirse ante la evidencia. Pero bueno, mira hasta dónde nos fuimos con el tema de Escocia, sí. Por eso, yo creo que tenemos que hacernos los gilastros con relación al rendimiento futbolístico de Escocia, de despreocuparnos en absoluto, y bueno, y concentrarnos en lo que vendrá. Argentina tiene más o menos definido, no. La Argentina tiene definido el camino, ¿no? Ya está al quedar primero, y además el sábado podría perder
16-0 y lo mismo quedaría primero por este sistema. A ver, los sistemas no son perfectos. Vos me decís, bueno, pero llega el tercer partido sin obligación. Uno de ellos llega al tercer partido sin obligación, por el tema de la definición. Bueno, no hay manera de que esto no suceda en la contradicción de intereses. Esto funciona así. Y en todo caso, ayer, si los marroquíes hacían un par de goles, quedaban primeros ellos. Claro. Esto funciona así. Y si empataba Canadá, también se modificaba toda esa grilla, que estuvo a punto de empatarlo. Exactamente. Ahora, si vos lográs tus resultados, vos ganás tus dos primeros partidos, y los otros, en su contradicción, no son capaces de generarse los resultados mínimos indispensables, no podés vos ser, pero Argentina va a jugar ahora con suplente. Bueno, macho, se lo ganó. Claro. ¿Qué querés que le haga? Se lo ganó. Así que, además, y Helio, sí. Los suplentes de Argentina no son precisamente jugadores de segunda selección. O sea, estamos hablando, recordemos, grandes partidos de Argentina, incluso sin Messi. En tiempos recientes, ¿no? Tampoco es que van a poner suplentes. Sí, mirá lo que es el banco de suplentes de Argentina. ¿Qué te cree que la final de el último compromiso jodido, bravo, durísimo, que además Messi sale lesionado con las rodillas hinchadas, los tobillos hechos pelota, fue una final en Estados Unidos, precisamente contra Colombia, que Argentina terminó ganando sin Messi. El partido, punto de inflexión para esta parte de la historia de la selección argentina, es con Messi rindiendo casi pasando inadvertido, o una final en el Maracaná contra Brasil, ganando la Argentina una Copa América. Entonces, yo estoy absolutamente convencido y adhiero a esa historia. Y además, si Julián se va a jugar su posibilidad de ser titular a partir de 16 en el partido contra los jordanos, yo no quiero estar en la piel de los defensores jordanos. ¿Qué querés que te diga? Te va a comer el hígado. Un tipo acostumbrado a eso, ¿no? A ir a comer el hígado a los centrales. Pero claro, y además, el maestro, lo lamento, si vos no lograste el resultado, lo lamento por vos, te acompaño el sentimiento, pero a mí no me hagas responsable, que decir, no, es injusto el sistema, porque lo llegan al tercer. Bueno, ¿qué querés que le haga? No existe sistema perfecto, Eduardo. Lo que has logrado evitar ahora es que se arreglen los partidos, como hicieron los austríacos con los alemanes. ¿Entendés? Vos arreglás un partido y dejás afuera a Túnez, dejás afuera a un rival. Bueno, eso no se puede hacer más. No se puede hacer más, ¿sí? Ahora, que yo decida, preservar a Montiel, decida preservar al Cuti Romero, decida preservar, le dé minutos al 3 nuestro titular, a Tagliafico, decida preservar a De Paul, decida preservar a Messi. Claro. ¿Por qué no puedo? Claro. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora, vamos a decir algo que no se dijo nunca. Ahora empieza el Mundial. No, esa cosa de pasar es cierto, claro, Eduardo, es cierto. Claro, ahora, los lugares comunes son comunes por una razón, porque ahora, ¿no? Es cierto, Manontropo, anda a decirle a Bielsa y a Uruguay, si quedan Arafue, que el Mundial empiece en 16avos. Claro. Es decir, esto Fóbal, afortunadamente Fóbal, es algo más que 22 tipos corriendo detrás de una pelota, y nos preparamos para ver a la Argentina. Yo insisto, creo que si juega 45 minutos van a ser los primeros 45, salvo que el tipo le diga hablamos de Messi, ¿no? Salvo que él le diga a Scaloni, entro los últimos 20, porque esto funciona así. Claro, sí, bien puede ser, o entra de movida para resolver el partido, o entra al final por si el partido no está resuelto. Pero bueno, Scaloni lo va a tener. O si lo está. Claro. O si lo está. Claro, como Neymar ayer. Elio, ¿qué partido tiene más morbo para ver hoy? Que hay varios cruces, además estos cruces en los cuales se juega a la misma hora, hay 6 partidos en 3 tandas de doblete. ¿Cuál te parece que es el partido que hay que ver? A mí me gustaría ver Ecuador-Alemania, Eduardo. Claro, pobre Ecuador que tiene que jugarse. ¿No? Claro, a mí me gustaría ver Ecuador-Alemania. El partido va a las 5 de la tarde, igual que Curazao-Costa de Marfil. Me da la sensación de que Curazao-Costa de Marfil, no quiero citarlo a Cherkis, literal, porque Cherkis era un tipo demasiado leído para esta cita. Cherkis decía, Curazao-Costa de Marfil no le hace parar
a nadie. Perdónenme. Pero lo decía Cherkis en términos coloquiales cuando estábamos produciendo Tribuna Caliente. A las 8 de la noche, no le hace parar Está bien, se entendió todo, Pelio. A las 8 de la noche juegan Túnez con Países Bajos y a esa misma hora juega Japón con Suecia. Este puede ser un partido, podría ser, si tenés un compromiso para ir a hacer un asadito a la casa de unos gomías, o bueno, ponele. Después a las 11 de la noche juegan los dirigidos por el guitarrero poeta. Me viene a la mente la calificación del Turco Asís con respecto al expresidente, el poeta impopular. Estoy hablando del técnico argentino que dirige al Paraguay y juega contra Australia. Eso a las 11 de la noche. Y un partido que ya no tiene morbo porque está todo definido, pero va a ver si aparece de una puñetera vez Turquía en la Copa del Mundo. Juegan a las 11 de la noche Turquía a Estados Unidos. Con lo cual, yo te diría que la recomendación de la transición ordenada para esta tarde es Ecuador-Alemania a las 5 de la tarde. Muy bien, igual no está prohibido decir siempre soy, Elio, no te preocupes. No, está bien, pero bueno. Con tantos buenos recuerdos, por favor. La gente no se entiende, Totalmente. Elio, bueno, continuará. Esta historia continuará y después lo vamos a extrañar esto, tanta queja por el Mundial y después lo vamos a hay que disfrutar esta clase de cosas que son una pequeña diversión en medio de tanta angustia. Sí, señor. Te mando un gran abrazo, Elio, gracias. Otro para ustedes, hasta luego. Hasta luego. Elio Pipo Rossi, hablando sobre el Mundial de Estados Unidos, México, Canadá, con música de Italia 90. Como país, abartnene y razón, y por eso en Polegadal, Fumba Casero, Panu Somaire. La Argentina parece patas para arriba, pero no todo está perdido. Transición ordenada, de lunes a viernes de 10 a 12, en AM530. Y claro, como no mencionamos Rod Stewart y a los escoceses, Daya Fincan Saxe, donó todas las ganancias de este tema Rod Stewart, después se supo que era plagio. Y bueno, qué sé yo, ¿a quién no se le escapa el asunto? Bueno, después de este recreo mundialista, lamento recordarles a todos ustedes que seguimos inmersos en la realidad argentina. Hoy hay sesión en el Senado, esperemos, quizá ya se verá, por ahí es más importante salvarlo a Adorni, como sucedió en la sesión de diputados, pero hay otras cosas también dando vueltas y los cambios que ha impuesto este desplazamiento de Adorni de su rol de vocero, que mañana debutará Adrián Rabier en un momento especialmente complejo para la prensa argentina, sobre todo en una Casa Rosada con una sala de prensa que se parece cada vez más a un corralito de oveja, casi que no lo dejan moverse hacia ningún lado. Vamos a hablar de estos temas porque hay un intento de presentar un proyecto sobre libertad de prensa en el Congreso y está en comunicación con la transición ordenada Nicolás Trota, abogado, diputado nacional por Unión por la Patria, a quien ya saludo en el aire de la Radio de las Madres. Nicolás, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día. Bueno, hay varios temas alrededor de la figura de Adorni, ¿no? Que debería seguir estando, ¿no? Y uno trata de que esté presente en la agenda diaria, a pesar de que, bueno, algunos diputados decidieron no dar quórum con respecto al asunto. Pero contame un poco de este
proyecto que están pensando con respecto a la libertad de prensa en un momento, bueno, lo que decía recién, ¿no? Los periodistas de Casa Rosada casi que lo llevan con una correa hasta un lugar y dicen no te muevas de acá. Sí, el proceso de degradación del vínculo del Poder Ejecutivo con Milei a la cabeza, con el periodismo, con los medios de prensa y con los periodistas en particular, es reflejo de una situación absolutamente inédita en la historia argentina. Por eso nosotros convocamos hace ya varias semanas a un listado de periodistas que han sido agredidos directamente por Milei para que se puedan expresar en la Comisión de Libertad de Expresión. Lamentablemente es una comisión que preside el oficialismo en La Libertad Avanza y la pretende inmovilizar, ¿no? Y hicimos una convocatoria informal con todos los diputados de la oposición y ahora queremos dar un paso más. Han cambiado el vocero, le han sacado esa responsabilidad a Dorni, esperemos también en las próximas semanas que deje de ser jefe de gabinete, pero a partir de un nuevo vocero lo queremos citar a la Comisión de Libertad de Expresión para que comente un poco cuál va a ser el plan de trabajo, si el gobierno con Milei a la cabeza va a continuar por este camino de agresión, de descalificación a los periodistas, entre otras cosas, como bien vos planteabas, la situación de la sala de prensa de la Casa Rosada, pero también lo vemos todos los días en el propio comportamiento de Milei, que es reflejo de, por ejemplo, lo que ha planteado FOPEA, que ha crecido de manera marcada en estos 2 años y medio la agresión al periodismo en Argentina, con una característica casi única en la historia de nuestro país, que el principal agresor es el propio Javier Milei. No odiamos lo suficiente a los periodistas, dijo. No odiamos lo suficiente a los periodistas. Digamos, el 95% son todos corruptos, o sea, no manda uno a decir las cosas, lo dice él en persona. Él en persona, con una fuerte descalificación, con una situación de asimetría de poder, porque creo que la censura en estos momentos en la Argentina no es acallar las voces, no es cerrar un medio. La censura es generar temor. Es que cualquier periodista que está sentado frente a su computadora escribiendo una línea de una editorial o está frente a un micrófono, una cámara de televisión, dude al momento de formular la crítica porque sabe que se va a venir una catarata de agresiones por parte del propio Javier Milei. Entonces creo en ese sentido que la oposición tiene que ser muy firme en cada uno de estos pasos para ponerle un límite a estas agresiones, porque FOPEA confirma este aumento constante de las agresiones en estos 2 años y medio. Sí, no, bueno, está el hostigamiento, más allá de la palabra oficial de Milei, tenés el hostigamiento de los trolls, tenés, presentaciones judiciales, intentos de acallar por diferentes vías. Y también en ese plano, creo que hay que tomar con mucha atención lo que está sucediendo alrededor de la autorización del gobierno al grupo Clarín, ¿no? Que ahí uno intuye hasta una negociación con respecto a qué clase de titulares puedan aparecer en la tapa del diario. Sí, hay que ver cómo se desenvuelve, ¿no? A partir de lo que han sido los condicionamientos del gobierno en la reducción de usuarios que debe tener el grupo Telecom por la adquisición de Telefónica, y cuál va a ser el comportamiento. Lo que sí uno tiene que ser claro, y por lo menos mi mirada, es que medios de comunicación que uno en primera instancia podría imaginar cierta afinidad ideológica con el gobierno de Javier Milei, son muy duros con los comportamientos y con las políticas que despliega Milei, ¿no? Porque vemos que La Nación, Clarín, por ejemplo, no están exentos de las agresiones constantes de Javier Milei, ¿no? Inclusive vemos que el gobierno intentó remover un pliego de una candidata a jueza porque es cuñada de un periodista de investigación de La Nación, ¿no? Uno no imaginaba esta situación, que la verdad uno ve que la degradación ética del gobierno de Milei conlleva, ¿no?, a un enojo cada vez marcado, porque son conscientes que, por un lado, si la justicia avanza, si los medios de comunicación avanzan en sus investigaciones, esto implica que se degrade aún más la legitimidad de un gobierno que es golpeado por la situación dramática en términos sociales, por la agresión a nuestro sistema universitario, a las políticas públicas, por ejemplo, para las personas con discapacidad y sus familias, pero al mismo tiempo por todos estos desavisados
éticos que no es solo Adorni, es Libra, es la corrupción en la agencia de discapacidad, son múltiples factores que demuestran, ¿no?, que el gobierno de Milei, en su propio corazón, porque son Milei y su hermana, están atravesados por las peores prácticas de la política. Ahora, Nicolás, estamos hablando con Nicolás Trota, diputado nacional de Unión por la Patria, abogado, o sea, que conoce también el tema de la cuestión jurídica detrás de esto. ¿Cómo a ver, a uno como ciudadano, más allá del partido político, las ideas que tengan, uno como ciudadano le preocupa francamente, bueno, lo que sucedió ayer en el Congreso, la impunidad con la que parecen suceder estas cosas? Acabas de hacer una enumeración que es casi un grotesco por parte de un gobierno de la era democrática, la sospecha de coimas con discapacitados, la estafa Libra, lo de Manuel Adorni, que de mínima tiene que dar alguna explicación, pero después ves lo que sucede en el Congreso por parte de diputados de diferentes fuerzas, no solo libertarios, que de la boca para afuera y en tweets dicen un montón de cosas, pero después lo están escudando a Manuel Adorni, entre otras de las cuestiones por las cuales este gobierno debería dar respuestas francas. Sí, yo creo que la impunidad tiene un precio, y el precio es la negociación que lleva adelante el gobierno nacional con gobernadores, que vemos que están en una situación fiscal muy comprometida, entre unos aspectos por la recesión económica en términos de consumo que se transita, pero también porque el Estado Nacional no transfiere a las provincias los recursos que le corresponden. Entonces, frente a esa situación, generan el mecanismo de extorsión, ¿no? Que es lo que se vio en la sesión que no pudimos lograr el quórum del día del martes. Digo, muchos que se manifestaron en contra de la situación de Adorni, en avanzar en su interpelación, pero también en la moción de censura, no bajaron. ¿Por qué? Porque sus gobernadores negociaron adelanto de coparticipación. Claro. Entonces, el gobierno tiene esa capacidad de desplegar esa política extorsiva y lamentablemente vemos muchos gobernadores que ceden ante esa requerimiento del Poder Ejecutivo, pero uno confía que la degradación indefectible que está teniendo el gobierno de Javier Milei nos va a permitir empezar a construir ese quórum propio para poder visibilizar aún más la situación que atraviesa nuestro país en el Congreso, con la particularidad que tenemos que tener claro, que el gobierno hoy ya tiene la posibilidad de sostener los vetos del Poder Ejecutivo, cosa que no ocurría antes de la elección de octubre pasado, porque hoy la primer minoría es la Libertad Avanza con 95 diputados, y esos 95 diputados le permiten, ¿no?, que la oposición no logre las 2/3 partes para poder superar los vetos de Milei. Por otro lado, Nicolás, vos tenés experiencia en el campo de la educación, no puedo dejar de señalar lo preocupante que es la pobreza intelectual que se está instalando en el Congreso con algunos nuevos representantes que uno los escucha hablar y ciertamente se preguntan cómo esa persona está sentada en esa banca diciendo las barbaridades que está diciendo. También es un punto a plantearse de que se está haciendo mal desde el campo nacional y popular para llegar a este estado en el cual tenés en el Congreso gente que ciertamente no está capacitada para legislar. Y es la degradación de la política, que como bien vos planteás, la reflexión necesaria implica hacerse cargo de las transformaciones que no se tuvo la capacidad de llevar adelante, ¿no? Dejando en claro que esto que vive la Argentina no es un hecho aislado, es reflejo de la disconformidad en términos generales que existe y procesos políticos que se han edulcorado, no han tenido la capacidad de llevar adelante transformaciones mucho más profundas. Entonces me parece en ese sentido que tenemos que tener presente esta situación que atravesamos y a partir de allí generar oportunidades diferentes de cara al futuro, que es lo que tenemos que transitar, ¿no? Y creo que el peronismo tiene que hacerse cargo de una agenda mucho más ambiciosa de cara al futuro para no solo construir una nueva mayoría, sino al momento de ser gobierno, no transitar similares limitaciones y equivocaciones como ocurrió en el pasado. Bueno, en ese sentido te hago la última pregunta, Nicolás, porque tenemos elecciones, todo parece el año que viene, pero
ya estamos terminando junio, el año que viene queda a la vuelta de la esquina. ¿Y cómo ves al peronismo? Digo, vemos una fragmentación y un enfrentamiento entre dos facciones en el peronismo que, repito, como ciudadano, no como militante, no como operador, no como nada, a mí me preocupa. ¿Qué quiere que te diga? Que veo que se tiran misilazos del terreno de Máximo y del terreno de Axel y digo, vamos a perder el año que viene si seguimos a los misilazos entre nosotros. A mí me preocupa mucho la situación, porque creo en primera instancia que lo que está en juego es nuestra propia democracia y el bienestar de la inmensa mayoría de los argentinos, que no pueden aguantar 4 años más de políticas como las de Milei. Y creo que puede haber diferencias, no está mal que se exterioricen ciertas diferencias, ahora siempre que tengamos en claro dónde está el adversario político y que podamos resolver esas diferencias a partir de lo que debe ser una primaria abierta, simultánea y obligatoria. Y creo que el peronismo también debe transitar el desafío que se empiecen a escuchar otras tonadas en la discusión pública, que volvamos a ser ese partido federal, no solo con una mirada muy ambocéntrica, sino también empezar a generar un marco de reflexión colectiva y que podamos tener 2, 3 candidatos, que participen todos, que pueda participar distintos referentes de nuestro país, pero siendo claro que no sobra nadie en el peronismo. Por eso me parece que cualquier construcción que implique, por ejemplo, la negación de la representatividad que tiene Cristina Kirchner, va en contra de la construcción de esa mayoría potente para llevar adelante las transformaciones. Ahora, también es imposible pensar un peronismo triunfante en una elección si no es a partir de una unanimidad que también tiene que incluir al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en esa situación debemos debatir con pasión, con intensidad, un programa que nos permita construir esa mayoría, pero dejando en claro que tenemos que cuidar, proteger a la sociedad argentina y principalmente a aquellos sectores que son los que más sufren, que son los que siempre ha pretendido representar el peronismo, ¿no? Y que debemos volver a seducirlos para que nos acompañen y le pongamos un freno a estas políticas tan duras que está desplegando Javier Milei. Nicolás, te agradezco el tiempo y el diálogo. Hasta cualquier momento. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Nicolás Trota, diputado nacional de Unión por la Patria, en conversación con la transición ordenada de AM530, donde vamos a hacer una pequeña pausa. Yo me voy a ir a buscar un mantú allá, por allá, donde está la máquina mágica. Nosotros no tenemos un flipper de los locos Adams de $8.000. Tenemos una máquina mantú que es mucho mejor que las cascadas de Adorni. 11:08. Ya volvemos aquí en AM530. En Argentina a veces parecen suceder las mismas cosas una y otra vez. Transición ordenada. 2 horas de radio en el destino circular. Es un destino circular Transición ordenada. que gira en el mismo lugar. En AM530. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura.
En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiaccia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Siccus. Libros para una cultura de la integración. Transición ordenada, tratando de surfear el caos argentino. The Man Who Sold the World, un señor llamado David Bowie, que lamentablemente ya no está entre nosotros, con algunos de los músicos que iban a integrar luego una célebre banda, Las Arañas de Marte, Spiders from Mars. Mick Ronson,
el gran guitarrista que lo acompañó. Dicen las malas lenguas que si Bowie estuviera vivo haría una nueva versión dedicada a Javier Milei llamada The Man Who Sold Argentina, que es lo que está sucediendo, lo que sucedió ayer con el Super Rigi. Ahora se viene el Hiper Rigi, que es directamente todos nosotros debemos entregar nuestras cosas. Sí, a él le encanta todo lo que sea vender la Argentina, más que venderla, regalarla, porque fíjate que se la pasa diciendo yo me voy de viaje mucho porque vuelvo lleno de inversiones. Las inversiones nunca llegan a la Argentina, mientras regalamos a diestra y siniestra nuestros recursos naturales, nuestras tierras, las exenciones impositivas para todo el que quiera venir a currar a la Argentina. Así que sí, ojalá Bowie estuviera aquí para hacer The Man Who Sold Argentina, dedicated to Javier Milei. 11:16 en la transición ordenada de AM 530. Vamos a tomar contacto con nuestro periodista de calle, nuestro señor movilero Martín Suárez, en el aire de la Radio de las Madres. Martín, muy buenos días, ¿cómo estás? Eduardo, ¿cómo estás? Hoy con estufa prendida. Sí, claro. Primero fuimos al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, ahora estamos en el Senado esperando que junten el quórum para el inicio de la sesión, pero me pareció interesante cubrir una jornada en el anexo de la Cámara de Diputados en primera mañana, donde se juntaba la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados con varios proyectos, iba a decir proyectos falopa, pero queda mal, alucinógenos o sacados de contexto. Lisérgicos. Sí, exacto, muy de laboratorio, viste, que produce efectos químicos en tu cabeza, sacados de contexto, que no tienen que ver con la realidad de crisis económica y social que atraviesa el país, pero por ahí el más importante de estos documentos, que creo que sí es importante, que iba a debatir, tiene que ver con un proyecto de resolución que exige explicaciones al Poder Ejecutivo sobre un cobro mensual que fue impuesto por el Ministerio de Defensa al municipio de Bahía Blanca tras los temporales. ¿Te acordás que en el 2023 y 2024 se había inundado Bahía Blanca? Sí. Y también, el gobierno nacional puso la cara, dijo, acá no hay plata, que se haga cargo la provincia, un abandono total, y a eso se le suma esto. Si vos rascás un poquitito siempre vas a encontrar algo peor del gobierno nacional, y creo que esto es grave porque el Ministerio de Defensa le cobraba el alquiler al municipio de Bahía Blanca de unos puentes de emergencia que había puesto para que esté conectada a la ciudad, ¿no? Para que se mueva la gente, todo. Recordemos, Martín, la pequeña contradicción de que después de eso, en Bahía Blanca, volvieron a ganar los libertarios, ¿no? Ahí es donde uno se pregunta qué corno pasa en la cabeza de la gente. Y pasó la nueva provincia, en Bahía Blanca, ¿no? Durante muchos años, amaestrando, domando, concientizando a toda una población que, por suerte, todos mis amigos, que son varios de Bahía Blanca, están de este lado del río, que son los que peor la pasan porque dicen, ¿cómo, papá, mamá gorila y yo acá? Es una situación realmente compleja la que pasa a la ciudad de Bahía Blanca. Pero este cobro, te lo cuento en detalle, lamentablemente se suspendió esta comisión, pero era importante saber el contenido de todo lo que se iba a llevar adelante, porque lo que le cobra el Ministerio de Defensa al municipio de Bahía Blanca son alrededor de 17 millones de pesos mensuales por cada puente, son 2 puentes. Esto habla aproximadamente 43, poquito más, casi 44 millones trimestrales por ambos estructuras, y el Ministerio de Defensa indicó que el monto corresponde al seguro y al mantenimiento de las estructuras operativas. Decime si no se puede hacer cargo el gobierno nacional, que es un vuelto con toda la plata que recibe de manera mensual. Esto se suspendió, pero nos cruzamos a Pablo Juliano. Pablo Juliano es el diputado nacional de Provincias Unidas, ex Cambiemos, ex integrante del PRO también, uno de los aliados directos del propio expresidente Mauricio Macri, que cuando le preguntamos de esto dice, no, este es el tema de menor relevancia, vamos a hablar de lo que nos importa, y tiene razón, lo que nos importa es de lo que está atravesado todo, que es el caso Adorni, que es lo que va a debatir en minutos también el Senado de la Nación Argentina para traerlo a interpelación. Llamó que es lamentable, dijo una vez más, repitió, que es lamentable que el Congreso Nacional se convierta en un buffet de abogados para defender a este individuo. Si te parece, lo escuchamos. Antip. Queda en claro quiénes son. O sea, un documento duro y después tenés un comportamiento ausente. Y la combinación de eso es la nada misma.
es la inexistencia. Es decir, vos podés escribir cosas lindas, pero si después no lo acompañás con la acción, o sentándote o dando quórum, porque hoy probablemente, aparte hay un nivel de dramatismo que es llamativo, ¿no? Convertir a esto, al Congreso de la Nación, en un buffet de abogados de corruptos no era la idea, de varios amigos nuestros con los que en su momento habíamos hecho Juntos por el Cambio. Pero digo, sin ir más lejos y sin darle mucha vuelta, el mismo expresidente Mauricio Macri dijo que Adorni no está en condiciones de ser jefe de gabinete. Lo dijo clarito. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué damos vuelta con eso? Digo, después te lo corre, ¿no? Que la Constitución, que el artículo esto, el otro. El artículo 16 dice de idoneidad en el cargo. No la tiene. ¿Cómo presentás 22 rectificaciones y manejás el presupuesto de todos los argentinos? O sea, le estamos dando la plata de todos nosotros para que la maneje un tipo que no sabe ni lo que tiene él. Es eso, es sentido común. Cuando la política se va del sentido común, pierde. Pero no es que pierde la política en una elección o una encuesta. Pierde. Chau, afuera. Bueno, esperemos que la situación en la Cámara del Senado, aquí en la Cámara Alta, sea distinta, ¿no? Que finalmente debatan para traer a este personaje, a Manuel Adorni, a ser interpelado, que dé exposición, que hable realmente con los integrantes del Senado de la Nación Argentina y dé explicaciones sobre este enriquecimiento que ya es más que polémico, ya está en una figura que no tiene algún tipo de calificación alguna. En el mientras tanto, creemos, los que estamos acá, que somos muchos, trabajadoras y trabajadores de prensa, que el que está operando fuertemente, obvio, es Mauricio Macri de fondo, para ver qué otra tajada puede sacar del gobierno nacional, en un contexto en donde el 70 o más del 70% del gabinete de Javier Milei está integrado por ProPuro. Son todos funcionarios macristas, dicen que son conversos, que se pasaron a la Libertad Avanza, siguen trabajando con la misma ideología, siguen haciendo lo mismo que hicieron en el gobierno de Mauricio Macri, pero con el pie en el acelerador, ¿no? De manera más rápida. Y parece que está negociando por estas horas, este es un dato concreto que viene de la ciudad de Buenos Aires, que lo vengo llevando para todos lados porque es de una fuente muy confiable, querido Eduardo, que dicen que Mauricio y Jorge Macri están negociando poner a un ProPuro también como jefe de ministros. Es decir, quiere todo, la chancha y los 20, que el macrismo le falta la presidencia. Pero bueno, le está pasando a Mauricio Macri algo semejante de lo que le pasó a la Unión Cívica Radical después de el desastroso gobierno de De la Rúa, que es por muchos años no encabezar ninguna lista presidencial, porque fue tan desastroso el gobierno de Mauricio Macri que actualmente sería invotable. Hay que ver cómo está la sociedad para enfrentar nuevamente una lista encabezada por el ex presidente del macrismo, ¿no? Sí, lamentablemente no podemos, tomemos de vuelta el dato de Bahía Blanca, ¿no? En Argentina todo es posible, lamentablemente, aún estando tantas cosas a la vista. Martín, ¿qué clima hay con respecto a qué hora debería iniciarse esa sesión en el Senado? ¿Qué se está palpando allí con respecto a lo que está previsto para hoy? Mira, según las explicaciones de algunos referentes del propio espacio libertario, es que ellos van a respetar lo que haga la mayoría, que es, si quieren llamarlo interpelación a Manuel Adorni, lo van a permitir, no se van a oponer, pero seguramente va a ser un voto en abstención. Pero bueno, están dadas las condiciones como para que todo ocurra. Hay que ver si no sale alguna sorpresa de la galera, como la que salió en las últimas horas la propia senadora Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de este gobierno libertario, que dijo que sí, que Manuel Adorni iba a venir el 2 de julio a dar explicaciones, que se iba a ser interpelado, y después dijo, 2 días después, 48 horas después, de que no, que era al divino botón, que venga Manuel Adorni porque no había preguntas para el jefe de gabinete. ¿Cómo que no hay preguntas, señora? ¿Qué me estoy diciendo? Luego de lo cual Adorni tuiteó que estaba a disposición para presentarse en el Senado. O sea, el equipo de comunicación de los libertarios tiene algunos cortocircuitos ahí, ¿no? No, es a propósito eso. O sea, el tipo está diciendo, por un lado, yo estoy en condiciones de ir, o sea, se muestra como un tipo valiente, que le pone el pecho a las balas, cuando sabe que tiene la protección por ahora, tiene la protección por ahora de todo el macrismo, de toda la Unión Cívica Radical y de la propia Patricia Bullrich. Repito, por ahora. ¿Sí? Cuando te sueltan la mano, entraste solo al cementerio y cavaste tu propia tumba. Y se acabó. Sí, ahí el gran interrogante sigue siendo, bueno, en caso de que caiga Adorni, ¿qué puede llegar a
destaparse de esas ramificaciones que uno supone con bastante firmeza que hay detrás de ese dinero, ¿no? Ese dinero no viene de la nada, y existiendo data previa con respecto a la Agencia Nacional de Discapacidad y la estafa Libra, ¿no? Uno inevitablemente se pregunta, bueno, ¿hasta dónde llega eso? Adorni, claramente, bueno, estaban los carteles, Adorni es Milei. Bueno, el 3% de Karina supera ampliamente el enriquecimiento de Adorni. Claro. Así que se está tapando muchas cosas con estos $500.000 en un pendrive, con me apareció plata de la galera en la casa de mi viejo. ¿Vos te imaginás? Habría que investigar también. Claro, la jubilada. Habría que investigar también de qué laburó el viejo para tener tantos dólares en su casa. Pero nadie levanta la mano, nadie hace nada. Y también al mismo tiempo se está justificando todos los delitos que podrían llegar a cometer futuros funcionarios con este accionar, ¿no? Porque también está eso. ¿Qué pasó con Ritondo y las propiedades? No se habla más de eso. Claro. Bueno, está todo tapado por este tema que lamentablemente uno espera, como amante de la política, de que vuelva a estar en escena la política. Esperamos. Sí. Martín, te mando un gran abrazo. Hasta cualquier momento seguimos allí en contacto. Abrazo, Edu. Abrazo. Martín Suárez, mobiliario, periodista de calle allí en el Congreso, donde esta tarde debería haber algún tipo de novedad en el Senado con respecto a Manuel Adorni, que debe explicarle a la sociedad y a los mismos legisladores, a los cuales les mintió en la cara mientras los hermanos Milei lo arengaban en el palco del Congreso, ¿no? Como para volver a certificar eso de que Adorni es Milei Javier, Milei Karina, ¿no? Entonces, bueno, quizá uno espera demasiado del Congreso, un Congreso que, repito, si se trata de pedirle explicaciones a ese funcionario francamente sospechado, opera para no dar quórum, pero después baja y pone el culito en la banca para pagarle a los fondos buitres, para aprobar un nuevo proyecto de entrega de recursos naturales en Argentina a caballo de el supuesto discurso de desarrollo, productividad, todo eso que vemos día a día que el gobierno libertario no está precisamente llevando adelante. Los miles de empresas que cierran, la producción estancada, la industria en picada, el consumo frenado, el salario destruido. Bueno, nada de eso se condice con el discurso libertario, pero lamentablemente en Argentina hay como una separación entre lo que se dice y lo que finalmente sucede, que se ha vuelto norma, se ha naturalizado para mal, ¿no? No deberíamos naturalizar esta clase de cosas. 11:27, estamos en AM530, estamos en la transición ordenada. El señor Gary Castro me indicará que tenemos tanda, ¿no? Todavía nos queda una tanda, ¿verdad? Bueno, nos queda la última tanda y un par de cositas todavía pendientes. Hay una charla, bueno, ahora lo voy a mirar bien, lo de la charla, y tenemos, en un ratito vamos a estar hablando de un muy bonito libro que acaba de aparecer sobre bares porteños, tan queribles y tan en franca desaparición, en algún caso, de lo cual queremos charlar al aire. Todo eso y muy poco más en lo que nos queda de la transición ordenada en la 530. Gracias. Como país, y por eso en Colegadal, Fumba Caservo, Panu Somaire. La Argentina parece patas para arriba, pero no todo está perdido. Transición ordenada, de lunes a viernes de 10 a 12, en AM530. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Transición ordenada, tratando de surfear el caos argentino. Bernalese, TV Caliente, sumo desde hace 40 años. Llegando los monos, cumplió 40 años, allí donde está este temón que le dedicó Luca a una actriz que adoraba, por decirlo en términos elegantes, la señora Bernalese. TV Caliente no, Senado Caliente, es tan previsible todo, amigues. Tan previsible. No hay quórum, en el Senado se cayó la sesión. Adorni sigue sin dar explicaciones. Los legisladores y las legisladoras del gobierno y aliadas del gobierno, siguiendo las instrucciones de sus gobernadores que cambian una pizza por un vale,
nada, tiraron la sesión, no hay quórum, no habrá un pedido de interpelación ni nada, todo pasa, siga la Molina imperando en el Congreso argentino. Esa es la novedad de hace minutos nomás. Que bueno, siguen operando en el Congreso para cuidar a este personaje que se sigue llevando la tuya, la mía y la de más allá. Mientras tanto, mañana, viernes 26 de junio a las 18 horas, va a haber una mesa debate con una pregunta casi ociosa, pero que está bueno fundamentar con discursos. La pregunta es: ¿por qué Cristina tiene que estar libre? Esto convoca a Argentina con Cristina en la Comuna 3. Van a estar presentes Paula Penaca, diputada nacional, Itaí Hackman, también diputado nacional, Juan Martín Mena, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Maru Bieli, legisladora de Cava, y Antolín Magallanes, presidente del Nuevo Encuentro en Cava. Avenida Pavón 3077, mañana viernes 26 de junio a las 18 horas. ¿Por qué Cristina tiene que estar libre? Bueno, en primer lugar porque es todo un gran invento alrededor de la figura política que no podés negar, pero bueno, la quieren tirar a un costado y negarle todos sus derechos políticos. 11:36, vamos a tomar contacto con un amigo de la casa. He tenido el gusto de compartir la mesa de este mismo estudio con Oscar Laborde, político argentino, que fue embajador argentino en Venezuela y a quien ya saludamos al aire de la 530. Oscar, muy buenos días, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, hace tiempo que no hablamos. ¿Cómo estás? Edu, buen día, ¿cómo estás? Sí, buenos recuerdos de aquellos momentos. Totalmente. Oscar, bueno, ¿qué sabés? Vos tenés sólidos contactos con Venezuela, has sido funcionario allí, has sido embajador. ¿Qué se sabe en este momento de la situación después del terremoto de ayer y las réplicas que se siguen produciendo? Bueno, sí, además, en mi gestión como embajador se constituyó la Asociación de Productores Argentinos en Venezuela, que es la gente que vive allá, que va desde grandes petroleros hasta la que tiene una cocina con empanada frente a La Guaira. Yo soy presidente del Consejo Consultivo, así que estuve conectado a la mañana con bastantes de los argentinos que están allá, con bastantes argentinos que están allá. Es una tragedia muy grave. Se da un fenómeno muy particular que sucede muy de vez en cuando, que es un terremoto tras de otro. Claro. Cual no hay ni siquiera condiciones de poder despejar los escombros, y lo que queda de alguna forma debilitado en ese segundo terremoto, que fue muy, muy rápido luego, termina de tirar los edificios, de romper las rutas, y lo principal se padece en La Guaira. La Guaira es el estado, digamos, donde Caracas sale al mar. Caracas está a 1000 metros de altura, pero pasando la montaña se llega al mar. Eso es Maiquetía, eso es el aeropuerto, eso es La Guaira. Y ahí tienen las construcciones típicas andinas, donde están en esas montañas, en sus laderas, las casas. Entonces se produce, cuando hay inundación, se llama un deslave, es decir, van creciendo las casas una sobre otra, como están construidas en roca, pero sobre el techo de la otra, al caerse la de más arriba arrastran las de abajo. Hubo una tragedia que tuvo que ver con una inundación, no con un terremoto, pero que fue el deslave de Vargas. Bueno, ahí hubo 15.000 muertos en aquel momento. Entonces se especula con que Caracas sí, efectivamente cayeron edificios, hay muchos daños materiales, 200 muertos, pero en La Guaira y en el estado de Vargas la cifra puede aumentar por esta característica que te digo de cómo están construidas sobre la ladera de la montaña las viviendas, ¿no? Bueno, muy típico de todos los que tienen montañas y en la cadena de los Andes, ¿no? Situación dramática, sí. El gobierno está a cargo, está recibiendo solidaridad de todos. La Asociación de Productores Argentinos nos hemos puesto a disposición. El gobierno argentino ha llamado, el gobierno de Israel ya se aprobó que haya una colaboración. Digo estos dos ejemplos para que se vea, bueno, que la tragedia de tal magnitud que acá no se permite ningún tipo de especulación, ¿no? Sin ningún funcionamiento. Duro momento el que vive Venezuela en general, después del secuestro del presidente Maduro, y la injerencia norteamericana, duro
emergencia, digamos, provocada por una tragedia natural, duro. Sí, yo hoy le preguntaba, hablábamos con una periodista allí en Caracas y era inevitable preguntar por la situación política, que obviamente esta clase de tragedias pone un paréntesis en todo ello, pero bueno, hubo un comunicado en redes sociales de Nicolás Maduro que fue secuestrado por el gobierno, ¿no? Estas cosas que se terminan naturalizando, una potencia extranjera ingresó ilegalmente a un país, secuestró a un presidente, se lo llevó, y aquí no ha pasado nada, es un gran siga-siga, pero digo, bueno, estas tragedias ponen un paréntesis en esa clase de cosas, pero al mismo tiempo las destacan, ¿no? Es una situación política de absoluta anomalía la que vive Venezuela. De absoluta anomalía, el movimiento al cual pertenece el presidente Maduro, el chavismo, ha decidido continuar en estas condiciones, a pesar de estar secuestrado, de poder mantener la república, de poder mantener el gobierno, pero por supuesto no se olvida de pedir por el presidente injustamente apresado y secuestrado. Y además en ese secuestro se invadió el país, ¿no? Porque no es que se lo secuestró en otro país, sino se lo secuestró en Caracas, la primera vez que soldados norteamericanos ponen pie en América del Sur, y se bombardeó Caracas, y se bombardeó y murieron no solamente los escoltas del presidente Maduro, sino murieron civiles que estaban cerca, que vivían en los alrededores de Fuerte Tiuna, que es el lugar donde impactaron 3 misiles de alto efecto, ¿no? Sí, eso es una situación rara. Bueno, ellos han decidido, cuando digo ellos, digo Delcy Rodríguez y toda su gente, y todo el partido, ¿no? Digamos, ha decidido transitar esta inédita situación de convivencia, se podría decir, en el tema petrolero con los norteamericanos, y seguir reclamando por la libertad, por la inocencia de Maduro, pero sin dejar de hacer lo que tienen que hacer, porque finalmente otro tipo de invasión y de ataque haría que mueran una cantidad de venezolanos, y fue la amenaza concreta que hubo, de que si en estas condiciones no se podía trabajar, bueno, ellos iban a producir un bombardeo. Había 150 aviones sobrevolando Caracas, cuando ya había sido retirado el presidente Maduro. Así que es una situación difícil de comprender. A mí a veces me espanta que algunos compañeros muy alegremente, ¿no? hablen de traición o de cómo deberían hacer, ¿no? Y yo digo, Edu, nosotros que no le ganamos una legislativa a Milei, no sé si le podemos dar consejo a gente que hace 26 años que está peleando con el imperialismo que hacer, ¿no? Yo veo que con soltura, no, deberían hacer esto, deberían hacer lo otro, acá lo que falló fue las actas. Bueno, y nosotros no podemos dar una legislativa a Milei. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es con lo que hay que convivir, somos lo que somos. Oscar, como conocedor del mapa latinoamericano, ¿cómo estás siguiendo los procesos que se están dando? Bueno, en Colombia acaban de admitir el triunfo de la Espriella, la situación en Bolivia, en Chile, se vieron unas elecciones importantes en Brasil. ¿Cómo ves este giro a la derecha que está experimentando el continente? Yo lo veo como parte de una disputa, Edu. Acá hubo una época marcada, digamos, que terminó cuando perdimos nosotros con Macri, y tal vez más precisamente cuando destituyen a Dilma Rousseff. ¿No? Esa época, que fue desde el comienzo de la victoria de Chávez hasta la destitución de Dilma, pasando por nuestra derrota electoral, ¿no? Con Macri, eso fue una época determinada, donde había una hegemonía clara. No es que había mayoría de gobiernos progresistas o populares, lo que sí había una hegemonía. De esos países determinaban las características de la época, ¿no? Nueva Alca, estación de la UNASUR, creación de la CELAC, prosperidad en todos los países, todos los parámetros en esos años daban positivos, crecimiento económico, pero también de distribución. Esa época se interrumpe con la destitución de Dilma, y ahí parecía que empezaba una época conservadora y irreversible, ¿no? Que eso había sido un paréntesis en la historia, aquel grato momento de la Patria Grande y demás, con Néstor, con Cristina, una actora principal en todo lo que tenía que ver con la integración, y entonces parecía que venía una época conservadora, y eso no fue así.
Pero luego vino un veranito progresista, se habla del segundo momento. Es decir, en aquel momento, en el 2016, bueno, los partidos populares pierden en Argentina, pierden en Brasil, hay un golpe en Bolivia, destituye a Evo Morales, se da la derrota en Paraguay, sí. Pero tampoco era que se afirmaba una nueva época conservadora. Pero después hubo en 7 elecciones 6 triunfos del progresismo. Argentina, Chile, Brasil, México, Perú, Colombia. Y entonces parecía, decían apresuradamente algunos, bueno, entonces ahora viene la nueva época progresista. Y ahora que hubo de 10 elecciones, 8 victorias de la derecha, decimos, ahora viene una época conservadora. Entonces, yo no me apresuraría tanto a marcar épocas así, sin pensar un poco. Porque lo que está produciéndose es lo que gana la oposición. ¿No? Porque en las últimas elecciones, para hablar de las últimas, y hablaríamos del proceso anterior también, de 10 elecciones, 8 ganó la derecha. Ahora, de 10 elecciones en 7 ganó la oposición. Y en aquel momento, en los 2000, cuando ganó Alberto, cuando ganó Lula, cuando ganó AMLO, cuando ganó Petro, era lo mismo, ganaban desde la oposición. Entonces, ¿cuál es la tendencia? ¿Que antes el progresismo ganaba y ahora gana la derecha, o que en realidad están ganando los opositores? Porque está en disputa. Yo lo que creo personalmente es que la centro derecha no da respuesta, los gobiernos populares, y también el nuestro, Alberto Fernández, no dio respuesta, entonces aparecen, es decir, no se alcanza a construir una hegemonía, entonces el que pierde gana y el que gana pierde, y aparecen actores de ultraderecha, como los de la Espriella, como los Milei, como los Cast, que vienen a solucionar mágicamente todo, muy respaldados por Trump. Ahora, cuando le vaya mal a Trump en las elecciones, y cuando le vaya mal a estos gobiernos, que le va a ir mal, bueno, ahí el pueblo tendrá que conseguir una construcción popular, pero que gane para transformar, Edu. Si vamos a ganar para hacer lo mismo, ¿no? Digamos, una parte de la falta de respaldo a los procesos populares fue que nosotros no se hizo la transformación de aquella primera época, de los 2000 al 2015. No, en el 2000 al 2015 se estatizó la FJP, se nacionalizó IPF, bueno, en fin, la jubilación, las cosas que se lograron acá. Y en Brasil. Entonces, si vamos a ganar para hacer lo mismo que hace el gobierno actual, y por ahí la gente después no te respalda. No, claro. Con el gran riesgo de fondo, además, Oscar, estamos hablando con Oscar Laborde, el gran riesgo de fondo de esto es la antipolítica, ¿no? Que vuelva a imperar que se vayan todos, son todos lo mismo, y que ganen, montados sobre eso, ganan personajes supuestamente outsiders de la política, que hacen política, ¿no? O sea, lo que hace Milei es política. Por supuesto, sí, los grupos económicos, y en Perú tienen su máxima demostración, adoran la posibilidad de ese momento donde los políticos seamos todos los corruptos y los empresarios hagan lo que quieran, es el sueño húmedo. ¿No? En ese caso, del Espriella que vos comentabas, bueno, si a nosotros Milei nos parece raro, Edu, lo del Espriella es más exótico todavía. Tiene 3 nacionalidades, él es italiano, estadounidense y colombiano, vive muy poco en Colombia, no se le conoce digamos ninguna otra gestión de negocios que no tenga que ver con defender a los paramilitares, ¿no? Y definitivamente ese sí que es un outsider en el peor de los sentidos, pero claro, de Peter Thiel, que viene acá y hay que tomarlo, bueno, él habla que es incompatible, ¿no? La prosperidad económica con la democracia. ¿Cuánto falta para que esa gente diga que también que son una parte de la humanidad, ¿no? Y bueno, entonces, nosotros observamos lo que hace el adversario, pero tenemos que preocuparnos por lo que hacemos nosotros, ¿no? Porque en esa descripción que hacemos también está las rivalidades que se producen dentro de nuestro espacio, que son muy dañinas. Una de las experiencias es Bolivia. En Bolivia se vuelve a recuperar después de un golpe del gobierno, las diferencias insalvables, fraticidas, yo diría, entre Evo Morales y Arce hicieron que ahora esté la derecha. Pero, y ahí también para evitar la simplificación y las certezas,
La derecha piensa que gana y arrasa con los derechos. Entonces en Bolivia, el MAS, que es la representación histórica del movimiento popular boliviano, le fue muy mal en las elecciones y el gobierno boliviano creyó que podía arrasar con todo y a los 4 meses le pararon todo el país. ¿No? Y Kast cayó 25% en su consideración. Y Milei, yo creo que estamos todos mirando cómo nos ganan todas, pero le va a ir mal. Entonces el pueblo va a defender los derechos y ojalá nuestros dirigentes, no está sucediendo, estén a la altura de comprender eso. Sí, sí. Como se dice mucho lo del fenómeno del indio, fue en Avellaneda. Estamos orgullosos en Avellaneda y en Domínico, que lo que no se podía hacer en la Casa Rosada y en el Congreso porque no presentaba garantías se hizo en el gimnasio Gatica. Y es el pueblo que hay que tener en cuenta. Bueno, ojalá los dirigentes, los que sean, yo no soy dirigente, ¿no? Porque también está eso, Edu. Para ser dirigente hay una condición, empezar que hay que tener dirigidos. Si no somos opinadores, ¿no? Ojalá estemos a la altura de comprender eso, ¿no? De que hay un pueblo que esté esperando una propuesta transformadora y de unidad. Entonces, ahí sí puede haber un cambio de época en un sentido popular, cuando todas experiencias cachivachescas demuestren lo que son, ¿no? No es eso, vinieron a saquear y ahora lo demuestran de la forma más burda con los Adorni y las Carinas, ¿no? Sí, el gran desafío será también cómo se reconstruye cosas que quedan plasmadas y que va a ser muy difícil revertir. Y que llevan adelante estos personajes en combinación, sí, con los megaempresarios, los tecnoheads que se están haciendo un campo orégano con nosotros y que, bueno, no es fácil revertir algunas cosas. No, lo vimos con IPF. Pero esto por se derrotó a la dictadura, eso sí que parecía imbatible, ¿no? Porque para eso masacró o hizo desaparecer 30.000 personas. Y sí, hizo un daño económico fundamental. Bueno, y nosotros nos recuperamos de eso y nos recuperamos de la tradición de Menem y nos recuperamos de lo que hizo Macri, pero para eso lo primero es eso, ¿no? Unidad y voluntad transformadora. Si hacemos eso en la Argentina históricamente, aparte hay que ver esta ventaja que están sacando hoy los grandes empresarios, que es la explotación de vaca muerta, que eso fue una cosa que logró Cristina, digamos, y luego el gasoducto que se construyó con el gobierno nuestro. ¿No? Entonces, esa ventaja habrá que tener la voluntad en su momento de desarmar los ríos que se armaron, y esa riqueza, ahora minera, ahora gasífera, ahora petrolera, en función de los beneficios del pueblo. Y no 4 vivos. Claro. Oscar, te agradezco el contacto, como siempre, y la charla. Hasta cualquier momento. Un gran abrazo. Bueno, nos vemos hasta cualquier momento. Hasta luego. Oscar Laborde, analizando un poquitito el mapa latinoamericano. Arrancamos por Venezuela, pero cómo no preguntarle a Oscar, que conoce muy bien toda la situación latinoamericana y es un militante y un político y es del campo nacional y popular. ¿Cómo no charlar de estas cosas? Se puede ir de acá para allá, de allá para acá y de vuelta otra vez. Pero tratemos de ponerle un poco de orden. Transición ordenada. De lunes a viernes de 10 a 12 en AM 530. 11 horas 53 minutos, momentos calientes en el Senado. Está hablando José Mayans. A ver, pongamos un poquito lo que está diciendo en la televisión en este momento. Porque todos los presidentes de bloque aceptaron en la primera labor parlamentaria que nosotros aceptaron el tema del artículo 101. Sí. Y esos fueron reclamados porque obviamente vamos a la sesión y Adorni obviamente es separado del cargo. Lo que pasa es que hay un dato... no reclamó duramente eso. Lo que pasa es que esta ley... Porque aparte de eso... Vos no te olvides que el gobierno le manda ayuda a las provincias, pero hay provincias que están recibiendo fondos, corrientes, hay gente que está negociando cosas en formas personales. Todo eso, obviamente, sí, pues, por supuesto. Todo. ¿Cómo en cosas Bueno, José Mayans está hablando, tomamos el audio de C5N, los vi a Mayans hablando en un momento caliente del Senado, se acaba de caer la sesión, no hay quórum. Hay, en este momento veo el conteo del Congreso, dice presentes 11, todos los demás decidieron no ir a laburar. Después te mandan a laburar, después te quieren dar lecciones.
te hablan de republicanismo, te hablan de un montón de boludeces que después no respaldan con el cuerpo. En esta sesión, además, bueno, querían sancionar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, entre otros proyectos que le interesaban al gobierno, pero claro, la prioridad es defender a Manuel Adorni, esto está clarísimo, sucedió en la sesión del martes que se cayó claramente con la ausencia de, obviamente, los libertarios, pero sus amiguitos del PRO y de la Unión Cívica Radical, el rol de la Unión Cívica Radical que alguna vez, ¿no? Raúl Ricardo Alfonsín, con todas sus falencias, con todo lo que sabemos, con la hiperinflación y con todos los errores que cometió Alfonsín, fue un tipo con ciertos principios que trató de llevar adelante, que, bueno, el juicio a las juntas, todo también por una lucha de los organismos de derechos humanos, ni hablar, la madre de Plaza de Mayo en primer lugar. Pero esa UCR, que se ha convertido en esta comparsa que solo acompaña al baile que le proponen los libertarios, bueno, el PRO primero y los libertarios después. Bueno, el martes se pusieron de acuerdo. Después de tuitear todo lo que tuitearon, después de decir todo lo que dijeron, después del comunicado del PRO, después de todo eso, a la hora de poner lo que hay que poner para que Manuel Adorni dé explicaciones de una vez por todas y sea removido de su cargo, porque una persona con semejante presunción de corrupción y de enriquecimiento ilícito no puede seguir siendo funcionario, sobre todo ese funcionario. El de la radiografía de un perro bardeando a los discapacitados. Ese tipo es el que aparece hoy con gastos ultramillonarios que no puede justificar. A ese tipo están defendiendo los legisladores de los libertarios, el PRO y la UCR. Y gobernadores, y algunos gobernadores que se dicen peronistas, negociando y diciendo, bueno, si me tiras un manguito, yo te retiro a los senadores, no se sientan, tranca. Bueno, va a haber que esperar un poquitito por el proyecto de la propiedad privada, pero ante todo hay que salvarlo a Adorni, porque salvando a Adorni están salvando a todas las ramificaciones de la guita negra que tiene Adorni, que sabemos para dónde va. Recordamos el afiche de las elecciones: Adorni es Milei, Adorni es Karina Milei, Adorni es Javier Milei. La guita negra que aparece en los pendrive mágicos de Manuel Adorni. Y cómo no enlazar eso con el 3% de Karina en Andis, y cómo no enlazar eso con la estafa Libra, en la cual un peritaje científico demostró que el primer tuit con el contrato para entrar en la estafa Libra lo hizo Javier Milei. Y no tenía ninguna manera de poseer esa información si no sabía del esquema Ponzi, estafa, piramidal, como le quiera decir, que se iba a ejecutar inmediatamente después. Y estamos hablando de millones y millones y millones de dólares, de una estafa organizada por Javier Milei. Un 3% de los sobreprecios de la Agencia Nacional de Discapacidad, discapacitados a lo cual Manuel Adorni bardeaba en sus shows mediáticos como vocero de este gobierno. Toda esa podredumbre que está llevando a cabo el gobierno libertario es lo que están protegiendo sus legisladores, los del PRO, Mauricio Macri, que te puede parecer, oye, bueno, no, al lado de estos salvajes, no, Mauricio Macri también. Nos ha metido su ministro Luis Caputo, no sé si te suena de algún lado. Ah, sí, es el ministro de Economía hoy. Nos encajó miles de millones de deuda y lo va a seguir haciendo. Sturzenegger, otro personaje nefasto de la historia argentina. Todos esos personajes están hoy negociando entre ellos para salvar las papas y que no quede expuesto el esquema de corrupción. Ya corrupción es poco decir corrupción de este gobierno. El menemismo parece joda al lado de esto. Parecen unos chorritos de supermercado al lado de lo que están choreando esta gente. Y mientras tanto, los nuestros peleándose. Ah, genial, muchacho. ¿No queda claro quién es el adversario? ¿No queda claro cuál es el plan de gobierno al cual hay que bajar y terminar con esto? Para proponer nuevamente un gobierno nacional y popular que defienda los derechos de las mayorías. No, es más fácil andar tirándose misiles entre ellos. ¿Qué sé yo?
Duele porque la mera posibilidad de que estos muñecos vuelvan a ganar el año que viene, es el game over para millones y millones de argentinos. En fin, 11:59, se nos terminó el programa. Se nos fue el programa, Gary, ¿qué le vamos a hacer? Es el momento de recordar que a pesar de todo esto, intenso, sí, a pesar de todo esto, y sí, hay que tratar de levantar la frente y pensar que siempre podemos tratar de mirar un lado luminoso de la vida. ¿Quién es? El señor Sebastián Moquiola, que por ahí no está del todo de acuerdo, pero yo lo incluyo en aquellos que miran el lado luminoso de la vida. Sebastián Moquiola, de la operación técnica y puesta al aire de la transición ordenada, cuidándole las espaldas como un campeón, Gary Castro, mi amigo, compañero, tantas noches de rock and roll, Gary, mirá lo que terminamos. Pero bueno, está todo pago, está todo, yo no, jamás no me quejo de nada. Nicolás Pasos también en la asistencia y coordinación, muchas gracias, compañero. En el streaming, Ailén Pavón, en las redes Vicente Castro y Manon Sanseverino, en la producción audiovisual Mora Urzagasti, de esto que es la transición ordenada. Yo me voy a despedir hasta el lunes, que tengo que conocer a mi nieto, me van a disculpar. Mañana van a quedar en la compañía del señor Sergio Wisniewski, va a estar Emilia Raciati, un montón de cosas que van a suceder. Vamos a tener, va a estar Julián Saúd. Bueno, me quedo tranquilo, está Julián Saúd al frente del asunto en la transición ordenada, que termina aquí a las 12 horas, pero ustedes se quedan del otro lado porque ya comienza la García, ya está Cintia García para la continuidad de AM530. Muchas gracias por la orejita atenta, por la atención. Mi nombre es Eduardo Fabregat, les deseo una buena jornada, un gran fin de semana, que gane Argentina el sábado para tener otra alegría a pesar de tanta angustia que nos rodea, y tranquilos, todo esto esperemos, prendamos velas, todo esto también pasará. Gracias.